Estamos de vuelta en Un Show con Tuti, gracias por su sintonía. Estamos hablando de qué nos dejó el que nos dejó. Sin embargo, vamos a hacer este tema por un lado, un segundito, en lo que leemos la carta, esas experiencias y reflexiones tan lindas que usted mismo nos escribe a unshowcontuti@guatevision.com. Esta carta nos la escribe Sonia Gámez Polanco. Dice: querida Tuti, antes que nada quería felicitarte por tu programa, gracias. Comentarte algo que he aprendido a lo largo de mis 35 años aprendiendo a vivir. Cuando eres muy joven, eres joven, por favor, yo tengo casi los mismos. La vida parece pasarte llevando, eres impulsivo y es primera vez que experimentas muchas situaciones. Cuando crecí me di cuenta que no quería muchas de las cosas, personas y situaciones que habían llegado a mi vida y concluí que no podía seguir dejando que la vida me pasara, sino que tenía que empezar a ser la protagonista de mi propia historia. No me iba a quejar más acerca del trabajo que tenía o la mala relación que tenía con una hermana, iba a hacer algo al respecto. Iba a tomar la decisión de construir la vida que quería y así lo hice. Lucha por lo que quieres, lucha por lo que quieres. Es solo otra frase cliché, pero en la sencillez está la clave de lo increíble. Y al día de hoy para mí significa no seas víctima, sino protagonista. Hoy, como tú, Tuti, decido ser autora de mi propio destino. Gracias por ser otro ejemplo para la sociedad guatemalteca de mujer proactiva. Gracias a ti. Sinceramente, Sonia Gámez Polanco. Sonia, comparto al 100% lo que dices. Muchas veces nos quedamos solamente en el decir y en el señalar y en el juzgar a todo el mundo y no nos damos cuenta que nuestra acción es la que realmente hace la diferencia y puede cambiar las situaciones. Gracias por tu linda carta. Envíanos tus cartas a unshowcontuti@guatevision.com. Cuéntanos más de ti y forma parte de este show. Pero seguimos con nuestro programa. Vamos a conocer también de cerca algunos casos de personas que han vivido, así como algunos hemos contado casos y que pueden quedarse muy, tal vez en lo superficial o hasta divertido, se resolvió, no se resolvió y lo podemos contar abiertamente. Hay otros que no, que son un poco más delicados porque puede ser que a la fecha aún hayan conflictos, todavía hayan roces y yo quiero agradecer a las personas que accedieron a contarnos un poco su historia. Así que les presento a Paola y a María. Gracias a las dos por estar con nosotros hoy en esta oportunidad. Paola, quisiera empezar contigo. Tú nos contaste que fue tu abuelita la que falleció, una mujer con muchos hijos, y que nadie previó, a pesar de que ella tuvo tal vez un buen tiempo, más de 3 semanas en el hospital, nadie previó ver de qué manera se podía preparar para el día de su muerte. Cuéntanos qué fue lo que pasó entre la familia. Sí, pues ella ya casi un mes en el hospital, ya había entrado varias veces al hospital, ya tenía 93 años pues, pero aún así mis tíos, que son 7, 5 mujeres y 2 hombres, no querían aceptar que ella iba a morir, ¿verdad? En algún momento. Y aunque yo les decía que sí, que ya se hablara del tema, ¿verdad? Que ya hicieran algo, ellas decían, no, ella no va a morir, deja de decir eso. Entonces eso nos pasa, ¿verdad? Fue tan triste que alguien que dio tanto una mujer ejemplar tuviera que en último momento buscar un lugar que no fue agradable para nadie. Y en ese momento, cuando la iban a enterrar, pues más era la discusión de por qué iban a dejar ahí a mi abuelita, ¿verdad? Claro. Y mi mamá y todos los nietos teníamos que consolar a los que se tranquilizaran porque no había otra cosa que hacer más que dejar en ese lugar que no fue nada agradable para una mujer como lo fue ella, ¿verdad? Y entre hermanos hubo mucho pleito, mucha discusión. Hasta el día de hoy todavía, porque ahorita se le quiere sacar de ahí para llevarla ya a otro lugar, pero no es tan fácil. Entonces, si hubiéramos pensado hasta los mismos nietos, que somos un montón, a hacer algo por mi abuelita desde el momento que ella estaba en vida, ¿verdad? Alguien que dio tanto por nosotros que tuviera que quedar ahí, pues, o sea, es algo que todavía no se perdonan entre hijos. Dio ella todo, también se le dio a ella todo en vida, pues. Que qué bueno también, sí, ¿no? la cuidamos y todo, pero en ese momento donde la teníamos que homenajear, era el último momento para ella, para que ella terminar ahí, por decirse así, ¿verdad? Pero, claro. Sí, entonces hasta el día de hoy sí hay mucho problema, incluso al tío que dio el lugar, que él nunca le dio nada tal vez a nuestra abuelita, él dijo, yo quiero regalarle esto a mi mamá, no le dio nada, o sea, para las demás mamás o las demás tías dicen, no le dio nunca nada y lo que le dio al final no fue nada tampoco, pues, claro, sin porque embargo, iba a quedar ahí. Y no hubo preparación de esto y qué triste, de verdad, que se haya llegado a
a que la familia se desintegrara, o no se desintegrara, Sí. pero era un pleito que a la fecha continúa y que no les permita, como bien decíamos con Cristina, o bueno, bien lo decía Cristina, acompañarse en un momento tan doloroso. Cristina, ¿qué se podría hacer? Por ejemplo, no sé si sería para evitar o para poder que estos momentos tan dolorosos en familia, reconociendo a la gran mujer que pudo haber sido esta mujer, como ella nos refiere, darle o acompañarse en familia para poder pasar este momento doloroso. Si realmente nosotros tenemos vínculos sanos en vida, verá, el momento que tengamos que enfrentar esto, la cosa va a ser bastante más fácil. No quiere decir que no vaya a ser dolorosa, pero sí vamos a poderla caminar de otra manera. Segundo, además de esto, también, por favor, o sea, ponernos de acuerdo, hablar del tema. Ya nos decía, ¿verdad?, que no es fácil, hablar del tema. Son temas que no quisiéramos enfrentar, pero como cultura también tenemos que ir cambiando, ¿verdad? Porque esto es parte de la vida. Morir también forma parte de la vida. Es una experiencia por la que todos atravesamos. Entonces, poder hablar, poder llegar a acuerdos, no esperar a que la abuela esté totalmente enferma o a que tengamos un familiar ya en las últimas para poder hablar de esto, ¿verdad? Hacerlo cuando estemos en el mejor momento de vida, porque eso significa que en este momento lo vamos a poder, al final lo vamos a poder vivir más tranquilos, realmente recordando con amor a esta persona y no creando discordia entre las familias. Definitivamente. Eric, rapidito, ¿cuándo se debería hablar para poder evitar esto? ¿Por qué? Porque a lo mejor ella dice, pues si hasta los nietos pudimos haberlo hecho, sí, son adultos todos, pero no se hizo. Claro, a los hijos, me parece a mí, pero tú me corriges, les correspondía a ellos a ponerse de acuerdo y hacer las gestiones necesarias. ¿Desde cuándo se debería hablar? Claro, a mí me hace mucho esta pregunta, porque siempre hay gente que tiene preconcepciones sobre en qué momento puede empezar a planificar. Sí. Pero el mejor momento para empezar a planificar es hoy. Hoy que estás bien, hoy que tienes un trabajo, hoy que tienes disponible para poder invertir en estas cosas. Y es más, o sea, también subirlo entre tu lista de prioridades, porque muchos de nosotros invertimos ahorita en cosas que posiblemente puedan pasar en el futuro. Se nos hace muy lógico invertir en un seguro para nuestro automóvil, porque el día de mañana podemos tener un choque. Se nos hace muy lógico invertir en un seguro que cubra nuestros gastos médicos, porque posiblemente el día de mañana tengamos un recaigo o una enfermedad. Pero ¿por qué no invertir? Es lógico, es hasta muy inteligente. ¿Por qué no invertir en algo que seguramente va a suceder? Que tarde o temprano va a pasar. En el caso de la señorita, yo creo que muchos de los problemas se hubieran solucionado si ellos pudieran maduramente haber tocado el tema y hubieran dicho, vamos a invertir en un plan de prenecesidad. Porque el día de mañana la abuela ya no va a estar y nosotros pues queremos en ese momento estar todos juntos y no estarnos preocupando en esas decisiones. Claro. Quisiera platicar con María también de su caso, porque si de alguna manera, bien, tu papá, si no estoy mal, sí previó o quiso hacerlo, de decir, a la hora que yo muera, quiero que a ti te quede esto, y a ti te quede esto, y a ti te quede esto, a la hora de la hora no fue nada legal lo que él hizo. Y entonces quedó solo por escrito, pero no legalizado. Y eso fue un problema entonces en tu caso. Claro. Mi papá siempre nos dijo, esto es tuyo, esto es de tu hermana, yo soy médico y él poseía un hospital y tú vas a seguir mi generación, tú vas yo ya contaba con eso, pero no lo hizo, como tú dices, legalmente, sino que en papelitos, quedó siempre todo en papelitos. Hija de 4 hermanos y los 4 pues nos llevábamos muy bien, y cuando mi papá fallece y vamos a ver, bueno, repartámonos las cosas porque es la ley de la vida. Nunca hubo un problema de dinero, nunca hubo un problema, mi papá siempre nos apoyó. Y cuando vemos que no había nada legalizado y vemos solo papelitos, la ley no aceptó los papelitos. Y no aceptó que me lo dio por palabra, no aceptó que esto me correspondía a mí porque él me lo dijo siempre. Aunque el resto de tus hermanos estén de acuerdo, digamos que digan, sí, mi papá le dijo a ella que le dejaba, ni siquiera. Realmente ahí fue un conflicto de interés porque todos querían, uno siempre quiere lo mejor, uno siempre quiere lo que te va a producir más, ¿verdad? Entonces, realmente a raíz de la pérdida de mi papá, pues nació el conflicto entre nosotros, nos distanciamos, realmente salió la parte fea nuestra, realmente no hay otra palabra, porque todos decíamos, pero ¿por qué estás peleando? Entre hermanos empezó la pelea, no, pero si esta casa es más grande, esta me toca a mí, me corresponde a mí porque yo soy el grande, porque yo le di, porque en cierto momento yo fui el que lo acompañó más. La pérdida fue un accidente y no estábamos preparados. Claro. Pero realmente, por lo que yo me atreví a contar la historia es que sí, tenemos que dejar todo preparado. Un testamento, no sé, algo legal que diga, porque el dinero divide la familia. El dinero, el tener propiedades,
no te hace unirte. Es mentira. Mi papá trabajó toda su vida por nosotros. Mi papá no viajaba con nosotros por tenernos bien. Mi papá se sacrificó por todo. Y ahora yo siempre en los momentos que me he reunido con mis hermanos les digo, esto no era lo que quería mi papá. Yo renuncio a todo y a la vez los que me aconsejan me dicen, ¿por qué vas a renunciar? Si es lo que te corresponde, pero ya no, realmente no me interesa. Claro, porque es que lo pones en una balanza, imagino yo, de decir, quiero seguir el pleito y conseguir la casa más grande, digo lo que se me ocurre, o mejor suelto y regreso a mis hermanos, ¿no? Y me quedo con ese vínculo tan importante que a lo mejor quien se fue, tu papá, hubiera querido. Exactamente, y es lo que en cierto momento tocamos todos. Esto es lo que mi papá hubiera querido. Entonces no hubiera hecho nada por nosotros, o sea, no. Y mi mamá está en medio, y mi mamá, quien aboga por todos, realmente dice, yo prefiero morirme, prefiero ya no estar acá para no verlos así. Claro. Realmente le estamos haciendo un daño a mi mamá, le estamos haciendo un daño a mi papá, que yo sé que nos está viendo y nos acompaña siempre, pero es una pelea que él nos dejó y todos decimos, ¿por qué? ¿Por qué no lo escribió? ¿Por qué no nos hizo la vida más fácil? Interesante. El tema de hoy es qué nos dejó el que nos dejó, es decir, qué es lo que viene después de que alguien fallece, más allá del dolor y los sentimientos difíciles que puedan venir, sino esto justamente, a veces pleitos, a veces deudas, a veces indignaciones, a veces la poca preparación, el improvisar en ese momento y quedar inconforme con eso, como nos comentaba Paola también. Vamos a hacer una pausa más y volvemos para seguir discutiendo este tema. Recuerde, Twitter y Facebook están a su disposición para que usted nos comente de lo que estamos hablando. Al volver, todos los ahorros que teníamos para nuestra casa se sumaron, o sea, realmente tuve que usar todo. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? Comprémoslo ya, ahorita.